Buenos días, bienvenidos, buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora que lo vean. Yo soy Jacquelina, soy la directora y coordinadora del espacio Sanando y Generando Conciencia, y hoy vamos a compartir una charla gratuita, introductoria a todo lo que es la biodescodificación para entender qué es esta disciplina. ¿Qué nos dice este nombre? ¿Qué aplicación le puedo dar en mi vida cotidiana y entender de forma simple, sencilla y amena qué beneficios también me puede traer en mi vida cotidiana? Como siempre decimos, esto de sanar justamente desde la raíz de las situaciones, desde las afecciones o de los conflictos. Como les decía, esta clase es gratuita e introductoria, que viene a colación del inicio del diplomado en biodescodificación 2024, que está por iniciar en poca cantidad de tiempo. Y generalmente es una palabra que la estamos escuchando muy en boga, esto de qué es la biodescodificación o la decodificación biológica, y no sabemos puntualmente qué quiere decir, y a veces se confunde con otras disciplinas de índole más esotérico. Entonces, para empezar, ¿sí? Vamos a empezar yendo de a poquito para entender qué significa, y en el caso de que te interese y que quieras profundizar justamente mucho más, después te voy a contar cómo es nuestro diplomado para que te puedas sumar. En todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, nuestro canal de YouTube que hicimos hace muy poquito tiempo, también nos vas a encontrar con ese nombre, Sanando y Generando Conciencia. Y vamos a empezar, para eso voy a compartir pantalla. Bueno, acá justamente lo que vemos en pantalla compartida es esta, bueno, la solapa que dice diplomado, que como te dije es la formación que va a iniciar en poco tiempo, para comprender la relación entre la mente, el cuerpo y las emociones en el desarrollo de una enfermedad. Puede ser una enfermedad, puede ser un síntoma, ¿sí? Puede ser una sintomatología, una dolencia. Vamos a entender un poquito dónde viene. Se le dice biodescodificación o también decodificación biológica, y se basa en la comprensión del sentido biológico de los síntomas. Se trata de decodificar los síntomas y las emociones producidas al respecto. Es decir, es la comprensión del lenguaje de nuestro cuerpo. Esto es una cuestión que no tiene nada que ver, ¿sí?, con andar haciendo adivinación o con esoterismo. Para empezar, nosotros usamos mucho lo que se llama el sentido biológico. El sentido biológico es algo así como buscar la coherencia entre esa afección que estoy teniendo, ¿sí?, justamente en la función para que ese órgano o tejido afectado está implicado, quiere decir qué funcionabilidad tiene. ¿Sí? Por eso buscamos el para qué tengo esta alteración en relación a algo, como les decíamos, que es el sentido biológico, que va a ser la coherencia entre el síntoma y el sentido biológico del mismo. Quiere decir que no vamos a pensar desde la razón, ¿sí?, que sería el pensamiento clásico, sino desde un aspecto más biológico, comprendiendo también que una misma situación para cada persona puede ser vivido como un conflicto absolutamente diferente. Y esto va a depender de cómo yo lo esté viviendo, de mi percepción del mundo, de mi forma de responder, ¿sí?, ante ese determinado evento, por lo cual, ¿sí?, esto siempre lo vamos a analizar de forma individual. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una determinada afección, no caemos en decir, bueno, esto es por tal cosa de manera general. Siempre tenemos que ir a ver esto de la coherencia y el sentido biológico. Vamos a empezar a entenderlo ahora mismo. Vamos a suponer, ¿sí?, que yo tengo gastritis. La gastritis es una afección
donde se ve alterada la producción de ácidos gástricos, porque la gastritis afecta justamente el estómago, me produce dolor, produce acidez, produce malestar, puede llegar a provocar náuseas, vómitos, en algunos casos diarrea, ¿sí? En algunas personas también despertarse con un malestar nocturno, ¿sí? Quiere decir con dolor en relación a esa zona. Para que se produzca una gastritis, se tiene que ver aumentada la producción de ácido gástrico, puntualmente ácido clorhídrico. Entonces, ¿qué es el sentido biológico? Como recién estábamos diciendo, el sentido biológico es ¿para qué me sirve tener gastritis? ¿Sí? ¿Para qué yo aumento la producción de ácidos gástricos? ¿Para qué se aumenta la producción de ácidos gástricos? Frente a una situación donde tengo determinado elemento que no puedo digerir. ¿Qué quiere decir? Es absolutamente coherente y natural que si yo como algo que no puedo digerir, algo que está en mal estado, tenga una gastritis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi cuerpo, al aumentar la producción de ácido clorhídrico, va a ayudar a degradar eso que comí y que está justamente en mal estado. ¿Sí? Entonces, esto es el sentido biológico. ¿Qué hace mi estómago? Digiere, ¿sí? Genera más cantidad de ácido clorhídrico para que yo pueda digerir. Supongamos algo que comí en mal estado, algo que me comí que no es un alimento, metafóricamente podría ser un pedazo de cartón. No quiero decir que nadie vaya a comer un pedazo de cartón, pero quiero decir que es algo que podría producir también si estoy comiendo algo que justamente no es un alimento. Ahora entendemos para qué me sirve, pero si yo estoy comiendo de forma saludable y estoy una y otra vez con gastritis y no me comí algo que no sea un alimento, como comer cartón, y tampoco estoy comiendo algo en mal estado, estamos hablando de que estoy frente a una situación una y otra vez que es indigerible para mí. ¿Sí? Entonces, esto es el sentido biológico. Entonces, ¿para qué tengo esa gastritis? Y para ayudarme a justamente digerir esta situación que evidentemente para mí es indigerible. Por eso, hace un par de minutos, una de las cosas que yo decía es que esto va a tener que ver en cómo lo vive cada persona. Para mí, indigerible puede ser una X situación laboral, y para otra persona esa misma situación laboral no le produce gastritis, ¿sí? Porque no lo está viviendo como indigerible. O también puede ser que esa misma situación la esté viviendo con otra tonalidad y en relación a eso justamente esté manifestando otra sintomatología que no sea gastritis, que sea cualquier otra, ¿sí? Por eso esto va a tener que ver en la situación en que yo estoy implicada y justamente cómo lo estoy viviendo desde mi única y propia perspectiva del mundo, ¿sí? Entonces, el objetivo que tenemos en biodescodificación es encontrar el sentido biológico de un síntoma, una enfermedad, para que se llegue a comprender el para qué, ¿sí? Esta parte mía, esta parte inconsciente, está dando dicha respuesta biológica, ¿sí? Y no se continúe pensando que esa enfermedad o esa afección es algo externo y que nada tiene que ver conmigo, sino comprender que dentro de ese síntoma o enfermedad, ¿sí? Hay una información justamente inconsciente que me está queriendo decir algo, ¿sí? Eso que me quiere decir es algo así, en palabras sencillas, como, bueno, si no lo podemos digerir, ¿sí? Tenemos que activar un mecanismo que nos permita digerir esta situación. Ahora, esto nos va a traer un paradigma de un psiquiatra muy conocido, médico psiquiatra, psicólogo, fundador de la Escuela de Psicología Analítica Profunda, Carl Jung, y una de las frases de él, que a veces se malinterpreta en relación a lo que nos quiere decir, es: la enfermedad es el esfuerzo de la naturaleza para curar al hombre.
¿Qué quiere decir? Que mi estómago no me quiere lastimar a propósito a través de esta gastritis, ¿sí? La enfermedad, esta gastritis, en relación al caso que recién estamos ejemplificando, es un esfuerzo para tratar de ayudarme y a procesar algo inconsciente que yo no me doy cuenta justamente cómo empezar a gestionarlo. Entonces tenemos una mirada muchísimo más integrativa en relación a una afección, porque no lo vemos como algo externo a mí. Yo no tengo nada que ver, tengo la mala suerte de tener esto, sino que entendemos que si estoy afectada por determinada situación, es porque va a tener justamente una implicancia. La gastritis es muy fácil de comprenderlo, pero en función de lo que yo esté atravesando, obviamente que podría ser otro tipo de situación donde yo estoy involucrado. Entonces siempre lo que vamos a ir a buscar es la relación entre la coherencia entre lo que estoy viviendo y justamente ese sentido biológico. Si yo una y otra vez estoy frente a una situación que no puedo digerir, seguramente voy a tener gastritis. Y si no salgo de esa situación, esa gastritis se va a terminar haciendo crónica. Entonces, es mi estómago que le está pasando algo, pero no estamos viendo que previamente yo una y otra vez estoy en una situación absolutamente indigesta para mí, indigerible, y frente a eso, mi sistema inconsciente biológico trata de gestionar algo para ayudarme a poder digerir, en este caso, esta situación. ¿Por qué? Porque lo real, ¿sí? Que es, yo comí algo en mal estado, o lo simbólico, estoy en una situación indigerible, es exactamente lo mismo, ¿sí? Para mi cerebro es exactamente lo mismo. No hay forma de discernir entre lo que yo estoy viviendo de forma real y lo que yo estoy sintiendo, ¿sí? Entonces, es lo mismo, me comí algo en mal estado o siento que esta situación no la puedo digerir. El proceso inconsciente se va a activar a través de mi cerebro, a través de mi psiquis, frente a eso que yo estoy sintiendo. Mi cerebro no puede reconocer lo real de lo simbólico. Esta es una clase cortita, ¿sí? Donde más o menos entendemos qué es lo que vamos a estar haciendo justamente en esta formación. Pero bueno, las bases, de dónde vienen, los antecedentes, vamos a ver investigación de la ciencia que trae sobre esto, aportes científicos, no es que nos vamos a poner a leer estudios, pero sí vamos a ver los aportes científicos. Entonces ahí lo vamos a entender mucho más, como yo siempre digo, para que tengan evidencia de por qué funciona y de por qué esta metodología viene creciendo tanto, incluso en mi país, en Argentina, si lo estás viendo desde otro país este video, ¿sí? En mi país, en Argentina, hay al menos en 2 universidades que se está estudiando biodescodificación como una formación de posgrado, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no es un conocimiento que es puramente esotérico, sin desprestigiar a otra disciplina, por supuesto, pero quizás en otro tipo de conocimiento esotérico yo puedo creer o no puedo no creer, ¿sí? Quizás esto, lo de la evidencia es cuestionable, en cambio acá lo que estamos haciendo no tiene nada que ver con lo esotérico, sino vamos realmente a entender esta relación que hay en como yo siempre decimos, mi cuerpo que lo manifiesta, ¿sí? Mi pensamiento, mi psiquis y lo que yo estoy sintiendo a nivel emocional, que después cuando veamos en el taller, incluso vamos a entender, ¿sí? Que pertenecen a diferentes, incluso evoluciones dentro de mi mismo cerebro.
¿sí? De vuelta, sin caer en un conocimiento que sea él, a mí me parece que es esto, sino realmente en información real, concreta y certera. Entonces, la bioscodificación conduce a preguntas como, ¿qué es lo que me ha llevado hasta aquí para tener esta facción? ¿Para qué mi biología se expresa de esta manera? Esto del para qué. ¿Sí? ¿Para qué me sirve tener esta gastritis, por ejemplo? Y ver justamente el órgano o el tejido que está implicado. En este caso habíamos hablado de dolor de estómago. ¿Cuándo sucedió por primera vez? ¿Cómo empezó el dolor en el estómago? Mediante justamente lo que yo manifieste, mediante la respuesta, me voy a ir dando cuenta, ¿sí?, de qué fueron las situaciones como disparadoras para justamente tener dicho malestar. ¿Sí? Y también esto nos está ayudando a entender qué emociones estuvimos viviendo, atravesando frente a esa situación, pero con esta tonalidad puntual, porque hoy en día sabemos, hay mucha más evidencia que nos dice que determinados eventos justamente van a generar afecciones en nuestro cuerpo. De hecho, líneas como la medicina psicosomática nos hablan también de la relación mente-cuerpo. Entonces, el estrés está presente, el estrés justamente genera conexiones a nivel hormonal para secretar justamente determinados neurotransmisores que van a tener que ver con indicios de alteración. La hormona del cortisol, la noradrenalina, por ejemplo. Entonces, vivo una situación de estrés y se van a disparar, ¿sí?, una cuestión de cascada bioquímica en mi cuerpo. Ahora, pero todos atravesamos situaciones de estrés, entonces el estrés es muy grande. El estrés puede ser, no sé, hace muchísimo calor y encima se me quemó la heladera. El estrés puede ser de muchas maneras diferentes. El tema es que pasamos muchas situaciones de estrés y a veces creemos que cualquier cosa nos genera una gastritis o una determinada afección. En cambio, el modelo de la biodescodificación nos permite entender exactamente la relación que hay entre ese órgano y ese tejido y la situación que yo estoy viviendo. Por eso, si se quiere, vamos a buscar la tonalidad exacta en función de la alteración de ese órgano o de ese tejido, porque en el caso de la gastritis lo que se alteró fue la producción de ácido clorhídrico. Entonces, mi estómago, al aumentar la producción, me está ayudando frente justamente a lo que yo estuve viviendo. ¿Sí? Acá en el ejemplo, que es más o menos lo que yo les había narrado, me acaban de hacer algo que no lo tolero, no lo puedo digerir. Ante esta emoción, el cuerpo no sabe si es una simple emoción de respuesta al entorno o si realmente no puedo digerir algo. El cerebro va a procesar el dato, no puedo digerir, ¿sí? Y va a ser literal, no puedo digerir, y frente a ese no puedo digerir, justamente vamos a desarrollar la alteración funcional exacta que me sirva para justamente poder empezar a digerir nuevamente. Ante el peligro de una obstrucción digestiva, ¿sí?, porque si yo siento que no puedo digerir, para mi cerebro es como que yo me haya comido, no sé, una piedra, un cascote que me quedó ahí incrustado en el estómago. ¿Sí? Entonces, ante el peligro de tener una obstrucción digestiva por no poder digerir literalmente algo, el cerebro manda la orden a las células del estómago de producir más ácido clorhídrico para garantizar que vamos a poder digerir eso que nos está molestando, sin darse cuenta que es una percepción y no realmente algo físico que tengo incrustado que no lo puedo digerir justamente dentro de mi estómago. Si seguimos con este ejemplo, primero vamos a tener acidez. Si este síntoma persiste,
y si solamente tapo la causa con medicación, podría devenir en gastritis, que luego incluso podría, en un caso más extremo, llegar a convertirse en una úlcera. Entonces, la finalidad es encontrar la vivencia exacta donde se produjo una determinada afección, un síntoma, un dolor, lo que sea, ¿sí? Para poder verlo, para poder empezar a gestionarlo, para resignificarlo, para darle un nuevo sentido, para accionar herramientas para poder salir de ese lugar. Así es lo que le decimos nosotros, una nueva interpretación, una resignificación para no seguir repitiendo esa misma emoción de no puedo digerir. Esto es lo que le decimos desprogramar, ¿sí? Para salir del patrón de no puedo digerir y seguir sosteniendo esa gastritis que se va a volver crónica en mi vida, ¿sí? Entonces dejar de seguir repitiendo esta misma percepción de no puedo digerir algo. Por eso el síntoma, la gastritis o otra afección, lo que tengamos, siempre va a ser una respuesta de adaptación frente a eso que estamos viviendo, ¿sí? La enfermedad pasa a ser como una especie de respuesta adaptativa frente a esa situación. Con lo cual esta mirada no solamente es mucho más reconciliadora con lo que nos está pasando, salimos del paradigma de mi cuerpo anda mal, mi cuerpo me está fallando, ¿sí? Y empezamos a reconciliarnos con nuestro cuerpo, empezamos a entender el sentido en el que justamente estamos implicados, empezamos a no solamente a reconciliarnos, sino a empezar a tener estrategias de gestión frente a esto que estamos atravesando. A mí me gusta mucho usar esto de que suelto mi pedal emocional, ¿sí? Como que le saco el pie a este pedal donde una y otra vez siento las cosas desde el mismo lugar y no sé cómo salir de ahí. Suelto este pedal emocional para dejarme de sentir, como en el caso de la gastritis, que lo que vivo una y otra vez es indigerible. ¿Cómo lo vamos a hacer ya? Eso ya sería como de lo que es la metodología de la formación que vamos a hacer, pero bueno, se trabajan con herramientas, con estrategias, con protocolos, con cambio de percepción, se trabajan con muchas formas diferentes para poder entender no solamente la teoría, sino cómo lo puedo accionar en mi vida personal. Entonces, el sentido biológico de lo que me está pasando es automático, es inconsciente y va a estar adaptado justamente a esa situación que yo la viva como un problema o como un obstáculo en mi vida, porque si no, no tendría gastritis. Si no me pasara que hay algo que no puedo digerir, no sería una gastritis. Entonces, esta gastritis, insisto, es una forma de ayudarme, no es un problema, en realidad es una forma de ayudarme frente a eso que estoy teniendo. Y obviamente estos malestares van a tener que ver con ese proceso. Pero de esta manera no solamente entendemos la utilidad del síntoma, sino que nos reconciliamos, salimos del paradigma del miedo, justamente, de pensar que algo anda mal en mi cuerpo, nos reconciliamos y empezamos a tener una mirada mucho más amorosa y más comprensiva con nosotros mismos y aprendemos estrategias a salir de ahí. Es cierto que muchas personas, a veces sin hacer absolutamente nada, solamente entendiendo su sentido biológico, eh, aprenden justamente a tratarse de otra manera, y esto de tratarse de otra manera y de ser más compasivos con sí mismos, inmediatamente ayudan a que puedan mejorar todas sus sintomatologías. Pero en definitiva siempre lo que tratamos es de empezar a pensar de otra forma, más en relación y en coherencia a nuestra biología y a lo que nosotros estamos pasando.
siempre digo que estas situaciones de afecciones, por supuesto, o de bloqueos o de síntomas, pasan porque uno pierde la coherencia en un momento entre lo que siente, lo que piensa, lo que hace y lo que dice. Entonces, como que tratamos de volver a esa coherencia con nuestro cuerpo para empezar justamente a accionar procesos que tengan que ver con mi bienestar. Y acá de vuelta traigo a Carl Gustav Jung, de vuelta, que yo soy como eh, muy seguidora de los conocimientos de este gran psiquiatra, que dice, lo que no resuelves en tu mente, tu cuerpo lo convertirá en enfermedad. La enfermedad es la expresión que tiene el cuerpo de mostrar lo que la mente no ha llegado a comprender. Y la última que ya le había dicho antes, la enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para curar al hombre. Entonces, trabajamos desde esta línea, cuerpo, mente, emociones, para poder alinearnos y volver a reconciliarnos con nuestro bienestar. Es un proceso maravilloso, la verdad, trabajar en biodescodificación, hacer biodescodificación, aprenderlo, gestionarlo, entenderlo en nuestro cuerpo es un proceso maravilloso porque, como decía hace un ratito, no solamente que nos saca del miedo, sino que nos reconcilia y nos vuelve a la coherencia de las situaciones por las que estuvimos pasando. Podríamos seguir con un montón de ejemplos, pero bueno, siempre todas las sintomatologías están atravesadas por lo que se le dice un sentido biológico. Seguramente al escucharme te van a aparecer un montón de preguntas en la cabeza, y tal afección, y esto, y lo otro. Bueno, en muy breves palabras, te cuento que en la formación seguramente todas esas preguntas se van a disipar, porque bueno, entendemos muchas cuestiones, no solamente para entender cómo funciona nuestro cuerpo, entendemos todas las bases que hay del sentido biológico de los síntomas, los tipos de alteraciones que hay, ¿sí? Así como te expliqué lo de la gastritis, los tipos de alteraciones que hay. Vamos a entender esto de lo real y lo simbólico, que hace un ratito yo te contaba que mi cerebro no sabe distinguir justamente lo real de lo simbólico, así que todo eso lo vamos a ver y vamos a entender justamente mecanismos para accionar a favor justamente de nuestro bienestar. Entender la biodescodificación es un proceso muy lindo que, como te decía, nos saca del miedo a nuestro cuerpo, nos empodera en realidad justamente en relación a nuestro cuerpo. Y esto es un proceso que no se contradice con ningún otro. A mí me puede gustar a lo mejor tener un médico que me acompaña con homeopatía, con flores de Bach, con medicina tradicional, con medicina china, ¿sí? Con medicina ortomolecular, que son las microdosis de vitaminas, por ejemplo, con naturopatía, ¿sí? Un médico ayurveda, por ejemplo. Puedo tener cualquier tipo de orientación, no se contradice absolutamente con nada. Yo sé que hay muchos mitos y como siempre hay muchas cuestiones erróneas que se ven por las redes sociales, con mala intención o con la perspectiva de difamar solamente. Sin embargo, si es un modelo que se están enseñando, al menos en un par de universidades como formación de posgrado, eso quiere decir que no es algo tan esotérico como se dice por ahí, y no es algo justamente que no tenga evidencia como también se dice por ahí. Hay muchos antecedentes de la relación mente-cuerpo que vienen incluso desde hace más de 2500 años. Así que hay muchos modelos mente-cuerpo, pero quizás es uno de los modelos más exactos para trabajar en función con lo que estuve pasando y la implicancia que tuvo
en la afectación de un órgano, de un tejido o de una sintomatología. Porque a lo mejor solamente tengo un dolor, pero no tengo un diagnóstico. Entonces no se contradice a ninguna otra disciplina. Yo siempre digo que es como tener una pata más en la mesa, ¿sí? Es tener como un conocimiento que me ayuda a conocerme, a entender por lo que pasé y acompañarme desde otra manera. Esta formación es un diplomado. Teníamos un taller más corto, pero bueno, el diplomado no solamente que es más largo, dura 9 meses, sino que también está pensado para entenderlo, para pasarlo en primera persona, para acompañarme a mí primero, pero también lo puedo utilizar si quiero acompañar a otras personas. Si lo quiero acompañar, si me dedico al abordaje terapéutico en alguna disciplina, ya sea en alguna terapia, qué sé yo, como profesor de alguna disciplina, soy profesor de yoga, soy profesor de Reiki, profesora de Reiki, de yoga, de flores de Bach, lo que sea, lo puedo utilizar como un conocimiento más. Y también si me dedico a la atención, también lo puedo tener como un conocimiento. Generalmente en las formaciones que dicto, siempre hay coach ontológicos, a veces hay psicólogos, nutricionistas. Bueno, tengo una médica fisiatra también en una de las formaciones. Entonces, va a depender el público, pero no tengo que tener ningún tipo de conocimiento en general. No tengo que ser biólogo para entender esto de la biología y del sentido biológico. No tengo que ser biólogo, no tengo que tener ningún conocimiento. Uno de mis perros me está haciendo ruido, perdón, por eso se escuchó recién un ruidito. No tengo que ser biólogo, no tengo que tener ningún conocimiento. Esta formación está orientada a personas que estén interesadas sobre todo en su bienestar. Y si lo querés tener como un conocimiento para acompañar a otros, también lo podés hacer. Soy Jacquelina, como te había dicho cuando empezamos, soy terapeuta y soy docente especializada en biodescodificación, programación neurolingüística e hipnosis terapéutica ericksoniana, entre otras disciplinas. Me encanta el abordaje cuerpo-mente. Quizás la biodescodificación es lo que más utilizo para acompañar personas, porque también obviamente lo tuve que trabajar conmigo en mis cuestiones personales. Así que bueno, si querés profundizar y estás viendo este video en cualquiera de nuestras redes sociales o en nuestra página, podés buscar la información completa, que seguramente está al pie de página, o nos mandás un mensajito de WhatsApp o un mensaje privado por las redes sociales para leer el resto de la información y poder sumarte próximamente. Yo sé que seguramente aparecen un montón de cuestiones, de dudas en el tintero, pero si esto resonó, obviamente que es absolutamente coherente esto de vivo algo indigesto, indigerible, me aumenta la producción de ácido clorhídrico. Entonces pensalo, ¿funciona para otras afecciones? ¿Funciona para entender una dermatitis? ¿Funciona para entender por qué tengo colon irritable? ¿Funciona a lo mejor para entender por qué tengo hernias de disco? Sí, funciona, claro que funciona. Cada afección tiene un sentido absolutamente diferente. Y no, insisto, no tenés que ser médico para entenderlo porque lo vas a entender perfecto. Sí, lo vas a entender perfecto. Y bueno, y yo obviamente voy a estar siempre para acompañarlos en todas las dudas que surjan, pero es un modelo que lo vas a entender perfectamente. Obviamente que vamos a tener que hacer un cambio de paradigma, porque venimos muy en el paradigma de, y el cuerpo se me debilitó, me pasó algo, sin entender justamente en lo que estuvimos implicados, así que vamos a hacer un cambio de paradigma, pero obviamente que va a ser un cambio de paradigma para bien, y como te decía, no contradice ninguna otra disciplina. Como te decía, ¿puedo entender determinada cuestión? Sí, seguramente que sí. Si tenés alguna duda muy personal, me la podés hacer llegar por privado. Pero sí, seguramente que sí.
que vamos a encontrarle, ¿sí?, el sentido biológico a cualquier tipo de afección para aprender a tratarnos también de otra manera. Si quieres profundizar más y te gustó lo que estuvimos hablando, te invito a que entres en nuestras redes sociales y veas que tenemos cientos de testimonios compartidos de alumnos, de personas que acompaño en consultas personalizadas. Tengo cientos de testimonios, así que los podés leer y te podés dar cuenta que te podés animar justamente a este proceso de cambio para que también te ayudes a acompañarte y a sentirte mejor. Es para todo el mundo, como te había dicho, no tenés que tener ningún conocimiento especial. Yo estoy a cargo de las clases y bueno, y hay, bueno, soporte técnico, por supuesto, grupo de consultas de WhatsApp, se comparten libros, se comparten apuntes, se comparten videos de profundización, además de tener las clases todas las semanas, que nos encontramos en vivo por Zoom, y el caso de que no puedas participar, las clases las puedes seguir viendo grabadas a tu ritmo y a tu tiempo, y aunque estés en vivo, también puedes acceder, por supuesto, a ver las clases grabadas a tu ritmo y a tu tiempo. En relación a si hay certificación, sí hay certificación. Después lo aclaro, para que no sea tan largo el video, lo aclaro en clase, pero sí tenemos certificación nacional a través de la Cámara Argentina para la Formación Profesional, que es el aval oficial, y también desde este próximo mes, que va a coincidir cuando estemos empezando la formación en febrero 2024, vamos a tener aval internacional por la Organización Internacional para la Educación Permanente, así que sí, tenemos aval oficial para que te quedes más tranquilo, más tranquila, y para que sepas que vas a estar acompañado en todo lo que necesites. Espero que te haya gustado esta pequeña clase. Hay muchísimo por seguir explorando. Como te decía, esto de por qué se genera, lo del sentido biológico, por qué mi cerebro responde de esa manera, lo vamos a entender. Justamente, como te decía, pertenecen a partes evolutivas de mi cerebro. Mi cerebro está compuesto, por ejemplo, en tres partes: el cerebro que se le dice más primitivo, el cerebro límbico, que es un cerebro emocional, y el cerebro neocórtex, que tiene que ver con el cerebro del pensamiento racional. Así que, como te decía, esto de las emociones no es algo que a mí se me ocurrió, es algo real y que existe. De hecho, cuando nacemos está todo formado en nuestro cerebro límbico, que es el cerebro emocional. Sin embargo, el cerebro del pensamiento es un cerebro absolutamente inmaduro y se va madurando a través de los años. Así que todo eso también lo vamos a entender. Esto de las enfermedades, si tengo este o el otro diagnóstico, si tengo hernias de disco, si tengo colon irritable, sí lo van a entender. Sí, las hernias de disco, por ejemplo, para darte más ejemplos todavía de lo que estamos hablando, tienen más que ver, ¿sí?, con permitir la flexibilidad de la espalda, con sostener el peso. Las hernias de disco es un tejido intervertebral que es como si fueran unas almohadillas, que cuando se soporta demasiado peso se empieza como a lastimar ese tejido porque no puede soportar tanto peso y se empieza a aplastar. Ahora, ¿por qué soportarías tanto peso? Porque te dedicas a trasladar peso sobre tu espalda todo el tiempo, o porque cargas con un peso simbólico sobre tu espalda. Porque hay poblaciones sudafricanas donde las mujeres en sus cabezas transportan comida, transportan agua y no tienen todas hernias de disco. Sin embargo, personas súper jóvenes que trabajan en una oficina haciendo trabajo administrativo tienen 3, 4, 5, 6 hernias de disco. Entonces, ¿el peso es real? ¿Tengo el peso acá arriba? ¿O el peso es simbólico? Cargo con una carga tan pesada, tan grande, que no me la puedo sacar, y para mi cerebro esa carga es exactamente lo que te decía hoy con la gastritis, y ya no puedo soportar tanta carga
y por eso se me empiezan a producir hernias de disco, porque mi cuerpo me está gritando de todas maneras posibles que me saque esa carga de encima. Hay una frase que me gusta mucho, ya para cerrar, que se llama, perdón, que se llama no, que dice así: tu cuerpo grita lo que tu boca calla. Así que si querés profundizar, escribime al final de cuando veas este videíto. En nuestra página de internet va a haber un botón de WhatsApp. Me puedes escribir por ahí, o si lo ves a través de las redes sociales, también lo ves en las redes sociales. Y si nos viste por nuestro canal de YouTube, te invito a que entres en nuestra página y y contactes, perdón, por ahí. Espero que igualmente, si no vas a continuar con nosotros, que esto te sirva para tomar más conciencia de los procesos en tu cuerpo y no creas que eso te pasa solamente por mala suerte, que empieces a mirar para adentro en qué situación estuve implicado o implicada que tenga justamente esta resonancia conmigo, ¿sí? En qué estuve involucrada, involucrado, y esto resuena conmigo. Empecé a verlo desde ahí, porque en realidad, como decía el doctor Hammer, la distinción entre la psiquis, el cerebro y el cuerpo es solamente académica. En realidad no existe, porque somos una única unidad. Te invito a que explores esta unidad conmigo en esta formación que estamos por empezar. Muchísimas gracias, espero que te hayas ayudado, gracias por estos minutos compartidos. Te mando un fuerte abrazo y que esto contribuya en tu proceso de bienestar. Muchísimas gracias a todos.